Y bueno, entonces pues vamos a hablar de cefalea, parte 2. Entonces, esto es la clínica y nada, quería que quedaran muchas cosas claras acá, obviamente para su examen, pero porque la cefalea es algo que pues todo el tiempo pasa, ¿no? A todo el mundo le duele la cabeza. Entonces, sí, ¿no? Es algo bastante común. Entonces, pues, acá les dejo el índice. Digamos que obviamente nos vamos a centrar en los tipos de cefaleas primarias, que es lo que necesitan, pues, por ahora, sobre todo para el IELTS. Pero si quiere hablar también del abordaje en general de la cefalea, entonces ustedes, pues, ya cuando estén en el hospital, pues, ¿qué van a hacer cuando un paciente llegue con cefalea? O sea, ¿qué hago? Entonces, pues me parece importante como ir dejando esas nociones de qué hacer. ¿Listo? Entonces, pues nada, empecemos. Esta es la bibliografía recomendada. Entonces, acá varias cosas. Estas son como las guías que en general se utilizan, sobre todo en las cefaleas primarias, es decir, migraña, cefalea de tensión, que son de la Sociedad Internacional de Dolor de Cabeza. Y también UpToDate, que siempre está revisando, siempre tiene como pues, los últimos estudios, sobre todo de evidencia farmacológica. Ahorita lo vamos a ver porque hay unas dosis de los medicamentos que a partir de cierta dosis, valga la redundancia, tiene una mejor evidencia en resolver cierto tipo de crisis. Y el mentor de neurología siempre se lo recomiendo porque es muy bonito. Entonces, pues nada, generalidades. Entonces, cefalea. A uno le puede doler la cabeza por dos razones, aparentemente generales. Las más generales son como las secundarias, ¿no? Algo está sucediendo. Me golpeé, la glucosa está baja, no he dormido, eso puede pasar. Pero también hay unas cefaleas que, por decirlo así, duelen porque sí, lo cual es falso, porque obviamente hay un proceso subyacente, un proceso fisiopatológico que no es muy claro, pero sí existe. Pero como tal no hay una causa externa que lo genere, ¿listo? Esos son como los dos mecanismos generales por los cuales a uno le puede doler la cabeza. Y por eso se les llama primarias, que son estas migraña, tipo tensión, racimos, y pues las secundarias, ¿listo? Sí, claro. Entonces, la pregunta es, ¿listo? A uno le puede doler la cabeza. Y acá es cuando quiero empezar a hablarles, listo. Les llega alguien, le duele la cabeza, ¿y qué hacemos? Entonces ya saben que puede tener causas primarias y secundarias. En general se habla de que el 90% son primarias. Normalmente porque los pacientes ya consultan cuando tienen mucho dolor, ¿ok? Pero el dolor de cabeza está presente en muchísimas cosas, ¿no? Uno tiene gripa, le duele la cabeza. Es muy general el dolor de cabeza, de hecho, pues una forma de compararlos, de hecho, con el dolor abdominal. El dolor abdominal puede ser de todo, ¿no? Desde gastritis hasta apendicitis, más o menos sucede algo muy similar con la cefalea. Entonces, cuando vamos a hablar de las cefaleas secundarias, tenemos que identificar dos cosas. Si hubo un mecanismo traumático, es decir, se golpeó el paciente o no. Si no fue traumático, entonces tenemos un espectro grande de cosas que evaluar. El paciente tiene una clínica de neuroinfecciones de la cabeza, pero además tiene fiebre, por ejemplo, o tiene esta cefalea tipo trueno, ¿no? Que alcanzaba su pico de dolor en un minuto. ¿Listo? O, evidentemente, si hubo un mecanismo traumático, entonces pues ahí empezamos a ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Podría tener una fractura en el cráneo, tal vez, o podría tener un hematoma epidural. ¿Listo? Eso es con respecto a las cefaleas secundarias. Entonces, ¿cuál es el abordaje? Lo importante en la cefalea es descartar que no haya un proceso que amenace o arriesgue la vida del paciente. Eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando llegan y le dicen, ok, me duele la cabeza. ¿Listo? Entonces, hay varias mnemotecnias, sé que vieron estas probablemente en sus redes o en sus rotaciones, que es la SNUP. Hay otras causas generales como que ustedes buscan y les hablan ahí de causas riesgosas. Pero entonces, esto más o menos tiene sentido porque uno le puede doler la cabeza por procesos bastante peligrosos. Unos de ellos pueden ser, sobre todo, la hemorragia en su aracnoidea, ¿cierto? Esta cefalea tipo trueno. ¿Listo? Entonces, esto es a lo que hacen referencia las banderas rojas. Y es que nos hacen pensar que algo está mal. Realmente tenemos que prestarle mucha atención versus otra cosa que podría darnos más espera. Esto es importante tenerlo en cuenta, lo dicho, para cuando ustedes estén en urgencias y sean los que estén tratando este tipo de cosas, que son lo más típico del día a día. Entonces, la primera parte de la mnemotecnia dice signos sistémicos y desórdenes sistémicos, y eso es bastante general. ¿Pero a qué se refiere eso? Pues el paciente llegó, no sé, porque tiene una falla cardíaca o porque tiene diabetes, ¿listo? Entonces eso nos va orientando a lo que está causando la cefalea.
Solo que realmente las personas no suelen evaluar la cefalea de esta forma, porque normalmente se llega a un paciente, por ejemplo, con una clínica de infección, no solamente va a tener cefalea, sino también va a tener fiebre, ¿cierto? Puede tener meningitis, en el caso de que sea una meningitis. Entonces, como que yo no me centro en ese dolor de cabeza, sino que yo voy a mirar las otras cosas, y pues esto lo voy descartando. Ya para un es claro que tiene una clínica de neuroinfecciones. Lo que pasa es que muchas veces puede suceder que las personas les duela simplemente la cabeza, y ustedes no tengan ni idea por qué. Como que no se ajusta a características de las cefaleas primarias, y ya las vamos a discutir, sí, ¿cierto? Tipo migraña, y tengan otras cosas. Entonces, lo dicho, esos signos sistémicos y desórdenes, pues evaluarlos en la clínica, porque el paciente está, por ejemplo, hospitalizado tal vez. Los síntomas neurológicos suenan redundante, pero sobre todo es un término que creo que van a empezar a escuchar, que es, ¿dónde está? La focalización neurológica. Cuando uno habla que hay una focalización neurológica, habla de que hay una región en el sistema nervioso que se está viendo afectada. Entonces, puede el paciente tener cefalea, pero también podría tener una hemiplegia adicionalmente. Ahí nos hablaría de que tiene una focalización, ¿cierto? Hay unas estructuras que se están empezando a afectar especialmente, ¿ok? Y eso puede ser riesgoso. ¿A ustedes por qué se les ocurre? Probablemente porque sea un ACV, ¿cierto? A la persona le duele la cabeza, pero además, no sé, tiene disartria, o no sé, lo he dicho, tiene una parálisis facial. A eso se refiere con los signos neurológicos o síntomas neurológicos en general. Lo otro es el inicio. Entonces, ahí hay varias cosas. De que de la nada le dio el dolor de cabeza, puede ser. Entonces, algo que quiero que tengan en cuenta es que normalmente en la medicina, pero en neurología, hay como dos procesos fisiopatológicos en generales de las cosas. Las cosas que inician muy agudamente y tienen una clínica muy severa y son muy agudas, suelen ser vasculares. En cambio, las que toman un poquito más de tiempo no suelen siempre ser las vasculares. Obviamente, sé que hay excepciones muy específicas, pero siempre hay que descartar lo vascular cuando algo es muy agudo. Y a eso se refiere, pues, el inicio, ¿no? Y también en qué tipo de paciente es. Es un paciente mayor de 50 años, también antes se hablaba, por ejemplo, de los mayores de 65 años, ¿no? ¿Listo? Lo otro es la cefalea del terreno, que la hemos repasado un montón. De hecho, los algoritmos se enfocan en descartar que no haya una cefalea del terreno porque puede haber una hemorragia subaracnoidea. Y de hecho, ahí lo están viendo de nuevo. Una causa vascular aguda que causa unos síntomas bastante, digamos, densos, por decirlo así, y puede tener una clínica bastante complicada y un desenlace, pues, bastante reservado. ¿Ok? Y finalmente nos ponen el papilema, hitos, síntomas y signos de hipertensión endocraniana. ¿Listo? Esto es lo que intentan hacer estas mnemotecnias, es que ustedes vayan descartando las causas más severas en la cefalea. ¿Listo? Acá les tengo otra tabla también de Octodit por si quieren revisarla. Entonces, acá no solamente se centran en los síntomas, sino en el historial del paciente. Entonces, probablemente uno quiera estudiar más a un paciente que esté actualmente en un tratamiento oncológico y empieza a debutar por una cefalea. Pueden ser muchas las causas, ¿cierto? Pero probablemente uno quiera revisar qué esté sucediendo ahí. Obviamente uno va a revisar el patrón, el inicio, los factores precipitantes, todo eso uno tiene que revisarlo, pero sí debería uno prender las alarmas de que pueda estar pasando. Y a eso se refieren todos. Miren, por ejemplo, acá les ponen las condiciones hipercoagulables, es decir, que tenga un fenómeno protrombótico basal el paciente. ¿Cierto? Porque eso aumentaría el riesgo, ¿para qué? Para un qué. Si tiene un aumento basal o para un riesgo que le confiere como que está coagulando más de lo normal, que le podría causar a un paciente negro. Una C, una C, exacto. Entonces, a eso se refiere con la historia. Pero, lo dicho, no es como que solo el paciente tiene cefalea, sino que suelen tener más cosas. ¿Listo? Siempre tengan eso en mente. No solo uno evaluar la cefalea, sino que uno tiene que ser completamente integral y evaluar los antecedentes y todo el examen físico, no solamente neurológico, sino en general sistémico. ¿Ok? Entonces, acá les trae el enfoque de una cefalea como básica. Esto les llega a urgencias y no saben muy bien qué está sucediendo. Lo primero es identificar si tiene una cefalea en trueno o no. Si la tiene, pues corran, ¿no? Porque probablemente esté sangrando ahí, entonces pues nada, probablemente tomarán un TAC, probablemente llamarán a neurología, neurocirugía, etc. ¿Listo? La siguiente parte es cuando no, que no siempre llegan los pacientes con una cefalea en trueno. Además, si llegan al servicio de urgencias, no solo es porque ya tuvieron una cefalea en trueno, sino que probablemente ya tengan una focalización neurológica muy particular. Es decir, ya ese proceso hemorrágico ya tuvo un efecto en el sistema nervioso y tiene una clínica pues, bastante específica.
llegó sin o sea, con una pérdida de la conciencia bastante considerable. Exacto. Entonces, por eso les digo, no solamente evalúo como la cefalea como un síntoma solo, siempre se suele, pues no siempre, pero se suele acompañar de otras cosas. Pero lo más típico es que le duele la cabeza. Doctor, doctora, me duele la cabeza. Lo que nos dicen es, primeritos después de haber descartado la cefalea en pleno, es descartar neuroinfecciones, meningitis o encefalitis, ¿cierto? Los signos meningios, la clínica de infección. Si lo tienen, entonces ya van evaluando, ¿sí? Inician un tratamiento, ok. Y si no, van a evaluar otras cosas más generales. De ahí tenemos de todo. Nos hablan de causas oftalmológicas, hipertensión ocular, por ejemplo, preeclampsia en pacientes evidentemente embarazadas o incluso síntomas de ACV. Esto, para los que quieran irse al exterior o estén preparando los steps, etcétera, habla mucho también de la intoxicación por monóxido de carbono, sobre todo en el invierno. Entonces, esta intoxicación puede generar cefalea. Entonces, sobre todo en los algoritmos extranjeros, ponen mucho la evaluación del monóxido de carbono si estuvo expuesto, sobre todo en temporadas de invierno, pues ya saben, por el uso de gas para calentar las casas, ¿listo? Pero esto es como lo básico, ¿listo? En general, descartar las causas más graves y descartar las infecciones, ¿listo? Yo quiero que se lleven eso y van evaluando integralmente a su paciente. Y ahí van bien, ¿listo? Entonces, ya con eso, ahora sí hablemos de las cefaleas primarias, que sé que es lo más importante. Entonces, en las cefaleas primarias tenemos un grupo, más o menos siempre es el mismo, son como estos tres mosqueteros, que es la migraña, la cefalea tipo tensión y la cefalea tipo racimos, en inglés pues el clúster. Acá les dejo este resumen, que más o menos les tiene las características principales. Y lo dicho, estas cefaleas primarias aparentemente no son causadas por como otras alteraciones sistémicas como un trauma o metabólico, aunque si ustedes se pusieran a hablar probablemente con los investigadores o con sus profesores, esto es más o menos debatible porque, por ejemplo, la migraña, de lo poco que saben o de lo mucho que saben, que lograron identificar que puede precipitar una crisis de migraña. ¿Cómo que? Alimentos. Activos que tengan. Exacto, entonces al final puede que debute por sí sola o hayan causas externas, pero igual no se confundan, son este tipo de cefaleas que tienen como un mecanismo fisiopatológico interno y si bien tienen los precipitantes no es necesario que siempre los tengan. ¿De acuerdo? Y sobre todo van a tener unos fenómenos autonómicos prácticamente todas. Pues sobre todo, sí, la tensión y la de clúster también, pero la migraña, ayer lo vieron y no sé si lo alcanzaron a ver con Lau, pues tiene también hay unos fenómenos vasculares, del trigémino, es raro, sí, como que tiene que ver ahí con algo que el sistema nervioso sí está teniendo cierta como disfunción. ¿Listo? Entonces, pues empecemos por el principio. Y la más común es la migraña, ¿sí? ¿Cuántas personas acá tienen migraña? Es algo bastante común, por ende, tienen que saber al menos cómo irlo abordando. Entonces la migraña tiene estas características, sé que ya han visto, que es unilateral, es pulsátil, ¿ok? El dolor puede ser de moderado a severo y se va a agravar con la actividad física, ¿listo? Pero tiene síntomas adicionales, puede tener náuseas, un vómito bastante prominente, fonofobia, ¿cierto? Fotofobia, entonces las luces les molestan, quieren estar acostaditos que nadie les esté hablando, no estar expuestos a luces, ¿cierto? Y adicionalmente tiene fenómenos de auras por el mecanismo fisiopatológico, ¿no? Por esta aura cortical, que creo que se las ha mencionado. Inicia el fenómeno, digamos, vascular, por ejemplo, en el lóbulo occipital, explica las auras, digamos, visuales, entonces que vean fosfenos, ¿ok? Y, digamos, se va expandiendo, ¿listo? Pero la migraña también tiene algo muy interesante, y es que tiene síntomas premonitorios, y más o menos unas 24 a 48 horas antes pueden empezar a pasar cosas, ¿listo? Puede haber fatiga, ¿sí? Puede haber sed, las personas empiezan a comer pues, menos alimentos, otras más. Y en general pueden pasar bastantes cosas. Una de las más importantes es esta de retención de fluidos. Eso no pasa en todos los pacientes, pero normalmente las personas con migraña, no todas, pero una gran parte dirán como, ok, sé cuándo me va a empezar una crisis migrañosa. Me siento ya cansado, me siento con esto, como que ya saben qué va a pasar. Esto también es importante porque hay terapias, que son las terapias abortivas, que se pueden dar justo en esta fase para que no se dé la migraña, la crisis migrañosa o el ataque migrañoso, siendo más específicos. ¿Listo? La duración, entonces pueden ser unos ataques recurrentes que pueden durar unas 4 hasta 72 horas.
Acá en Colombia hablamos mucho de algo que es el estatus migrañoso, así como hay un estatus epiléptico que dura más de 5 minutos. En Colombia hablamos del estatus migrañoso que es de más de 72 horas. Estuve revisando bien la bibliografía y realmente no hablan de eso. O sea, hablan cuando hay una falla terapéutica y pues realmente los síntomas no han cedido y continúan y utilizan los mismos esquemas de medicamentos que nosotros usamos para un estatus migrañoso, lo cual es pues particular. Lo otro es que además la migraña sí tiene un fenómeno vascular y igual les traje creo que una imagen muy descriptiva para más o menos ver qué es lo que sucede. Digamos que la migraña puede llegar a ser incluso hemipléjica, pero en el TAC y en las neuroimágenes no suelen evidenciarse, digamos, alteraciones isquémicas, lo cual es algo bastante particular. Puede pasar, pasa. Y digamos que esto es importante porque en la clínica van a ver que a estos pacientes se les hacen unos estudios de extensión más grandes. Sobre todo se les pide un angiotac, por ejemplo, para ver si hubo un mecanismo isquémico ahí que causó esa hemiplegia. Pero normalmente, lo normal para la redundancia sería no encontrar absolutamente nada, sino que fuera por el mecanismo de la migraña. ¿Listo? Digamos que estos pacientes tienen una asociación familiar muy importante y se han encontrado mutaciones en canales de calcio en estos pacientes. Y por eso se genera pues todo esto. ¿Listo? Entonces pues ya sabemos migraña unilateral, sobre todo pulsátil, se empeora con la actividad física, los pacientes van a cursar con fonofobia, fotofobia, entonces al estímulo de luces, de ruido, va a empeorar. Además pueden tener fenómenos de aura, ¿listo? Y sabemos que tienen unos síntomas premonitorios 1 o 2 días antes que son bastante variables, ¿listo? Hasta ahí, bien, ¿cierto? Entonces, acá les traje estas imágenes que básicamente engloban todo lo que acabamos de discutir, pero como de una forma bonita. Entonces, lo que ven son acá al principio un montón de auras, en este caso. Entonces, pueden ver que hay auras que pueden ser incluso hasta el temblor. Porque si ven, o sea, antes de esto, quería mostrarles la parte fisiopatológica. Digamos que el mecanismo es bastante exótico. Hay algo ahí como que el nervio trigémino tiene. De hecho, este nervio tiene varias particularidades, porque no solamente se asocia a la migraña, pero también a la neuralgia, el trigémino, ese es como raro, tiene su problema. Y lo que vemos acá es digamos, cuando les estaba hablando que había como esta descarga cortical, normalmente empezaba desde occipital hacia frontal. Entonces, no es que suceda lo mismo con la epilepsia, en el sentido de que, pues digamos, hay alteraciones de mecanismos excitatorios o inhibitorios, pero sí se va esparciendo, digamos, como hacia adelante. Entonces, eso explica la gran variedad de auras. Entonces, ustedes lo veían en la imagen, que había como temblor, que podía haber realmente muchísimas cosas. Hay auras epigástricas, porque lo he dicho, se va esparciendo. Y más o menos, ¿cuál es la fisiopatología? Pues digamos que el nervio trigémino con los vasos tiene ahí un problema. Como que al parecer se vasodilatan, pero también hay varios mecanismos, unos neuropéptidos que se los había mencionado en la tutoría de neurotransmisores, que se van activando y generan pues este dolor de cabeza. Eso tendría sentido de que la migraña fuera pulsátil, ¿no? Como el vaso, pero realmente no se correlaciona como que sea, o sea, ritmo cardíaco, las pulsaciones que sienten los pacientes. Puede pasar, pero realmente en teoría no tiene nada que ver. Entonces, tiene ahí cosas, ¿no? Además, en el tálamo tiene también un aumento de la sensibilización al dolor, ¿listo? Y de ahí, de que, por ejemplo, unos medicamentos como los triptanos, que lo que hacen es generar una vasoconstricción, mejoren notablemente la cefalea, ¿listo? También tiene sentido que haya mecanismos abortivos, porque si esto se va esparciendo, si digamos inicia desde occipital, que no siempre, pero podría, y es lo más común que inicia desde occipital, pues tendría sentido que el fenómeno literalmente lo abortemos, lo detengamos, y no se continúe como el curso fisiopatológico de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, pues, realmente no sabemos qué ocurre, pero sí sabemos que el trigémino tiene algo que ver, que hay unos neuropéptidos que tienen que ver, incluso creo que ya hay anticuerpos monoclonales en contra de estos, o bueno, están en estudio contra estos neuropéptidos que aumentan esa sensibilización del dolor, y sí hay un mecanismo vascular descrito. ¿Listo? Y digamos que acá ven toda esta variedad de síntomas que los habíamos resumido anteriormente, pero sobre todo, mira, acá ven la parte visual porque suele iniciar occipitalmente. Entonces ven escotomas, pues también pueden estar los fosfenos, en general pueden haber muchísimas cosas. Miren, metamorfosia, como que se altera las formas en general,
porque por ahí va iniciando el fenómeno, ¿ok? Como fisiopatológico. Entonces, el manejo, la respuesta simple y sencilla son AINES, ciclos cortos de AINES. O sea, ¿a uno que se refiere con eso? Porque uno le dicen, listo, tómese el AINE, ibuprofeno tanto, pero uno realmente, cuando ya está ahí en el consultorio, es, bueno, pero ¿cuántos días se lo doy y cada cuánto se lo doy? Entonces, igual nos preocupan, para eso está la clínica y lo irán aprendiendo, pero esos ciclos cortos son más o menos de 3 a 5 días y dependiendo del fármaco o del AINE, se verá cada 6 o 8 horas. Pero ese es el espectro general. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Acá pasa algo similar con trastornos del movimiento. Uno puede tener una cefalea con unas características migrañosas y debería iniciar el tratamiento. Pero para dar un diagnóstico, esto requiere de una repetición, digamos, bastante grande, que después la vamos a discutir, y que sea sobre el tiempo. Entonces, sí, evidentemente puede llegar una persona con su cefalea migrañosa, le puede haber pasado 2 o 3 veces, pero en teoría, por las guías, no necesariamente ya tiene migraña. Tiene cefalea de características migrañosas. Para que realmente sea una migraña, tiene unos, digamos, sí, hay como unas, no sé, es muy específico. Entonces, les dice que sea, por ejemplo, tantas veces al mes, por tantos meses, durante tanto tiempo y que tenga tales y tales características. Pero lo mismo les digo, o sea, repito lo mismo que dije en trastornos del movimiento. Eso no significa que ustedes no lo vayan a tratar. Es como, ok, vamos a ver si tienes migraña, no te va a tratar tu migraña. Se va tratando. ¿Listo? Entonces, lo he dicho, AINES. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, en general, con los AINES, acá en Colombia, como que uno en general siempre inicia con AINES, pero uno podría individualizar más al paciente, ver si los síntomas son muy severos, si en general ha consumido analgésicos, sobre todo opioides, y podría irse de una vez con los triptanos. ¿Listo? Pero el esquema es, fallaron los AINES, me voy con los triptanos. Normalmente cuando los pacientes son hospitalizados, ya han venido tomando algo. Esto es muy común. Y hay algo que se llama la cefalea crónica por abuso de analgésicos. Normalmente llegan pacientes con migraña, pero que han consumido medicamentos por esta temporalidad, por más de 3 meses, y que, dependiendo del medicamento, ya sean AINES por más de 15 días al mes o triptanos por más de 10 días al mes. Eso no necesariamente sea una cefalea migrañosa, sino sea más bien una cefalea mal llamada por AINES, porque AINES son lo que más consumen los pacientes. Y ahí el problema es que el tratamiento, en teoría, no van a ser triptanos ni AINES, sino, ¿ustedes qué creen? Si es por abuso de estos medicamentos, ¿uno qué debería hacer? Suspenderlos, lo cual va a ser bastante doloroso para los pacientes porque de base sí podrían tener una cefalea tipo migrañosa. Entonces, por eso se les recomienda a los pacientes, primero que tengan un buen tratamiento, una buena relación médico-paciente, o sea, de ahí la importancia de esas clases de profesionalismo, porque cuando estas cosas fallan, estos fenómenos pueden empezar a ocurrir. Pues va a ser bastante insidioso para los pacientes. ¿Listo? Entonces, en general, acá tenemos nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo también se centra un poco en urgencias. Entonces, lo que nos dicen es, listo, el paciente como que tiene síntomas moderados y dice de AINES. Acá van a iniciar con AINES. Pero el paciente, estos síntomas son muy severos, inician los triptanos, o si los AINES no resultaron, pues usted inicia los triptanos. Y ahí va subiendo, pero quiero que lo vayamos desglosando, ¿listo? Entonces, bueno, ya les soplé un poco de los fármacos y la fisiopatología. Entonces, por un lado, sí, vamos a tener los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que inhiben sobre todo pues, la ciclooxigenasa, ¿cierto? Esta que genera estos derivados del ácido araquidónico. Exacto. Y tenemos dos ciclooxigenasas, la COX-1, tenemos la COX-2, tenemos los COX-CYP, que ya los vamos a mencionar, que inhiben principalmente la COX-2, ¿ok? El acetaminofén, que nadie sabe cómo actúa. Eso es un dato interesante, no se sabe cuál es el mecanismo por el cual actúa, pero él no es antiinflamatorio, a diferencia de los AINES. Es decir, el ibuprofeno, la naproxeno, todos ellos sí tienen un efecto antiinflamatorio porque inhiben la COX, ¿listo? Entonces, pues sí, un mecanismo puede ser modular el dolor, o el otro mecanismo de los triptanos, como que sí afecta más o menos la fisiopatología, que es generar una vasoconstricción. ¿Listo? Entonces, estos son los fármacos, ¿o no? Está mal bien. Los fármacos. Muy bien. Entonces, estas son las dosis que tienen el mejor efecto, o sea, como que realmente estas dosis se han comprobado con estudios que les sirvan a los pacientes. Ahorita van a ver cefalea de hipotensión. Y uno también utiliza su, no sé, su aspirina, pero la aspirina, por ejemplo, ahí creo que uno la utiliza a 650 miligramos, no necesariamente a 1000. ¿Listo? Entonces, esto es como de lo más actualizado que les traje. Entonces, lo he hecho, sí, un inicio con estos AINES.
Los AINES, en general, pues al inhibir la COX, digamos que van a tener un efecto, digamos, en varios mecanismos de señalización. Entonces esto explica la parte renal, porque en la renal, de hecho, con estos derivados de la COX, hay una comunicación, digamos, en toda la fisiología renal. Por ejemplo, que aumenten los líquidos, disminuyen los líquidos, así si se acuerdan del eje renina, angiotensina, aldosterona. Ese eje, al principio, digamos que la comunicación está mediado, no me acuerdo, pero sí está mediado por uno de estos factores que son derivados de la COX. Eso explica por qué los pacientes pueden generar una nefropatía. Pero adicionalmente, gastrointestinalmente, digamos que por el ácido, y al ser tan literalmente ácido, valga la redundancia, vemos como un mecanismo de protección, sobre todo por las prostaglandinas. Las prostaglandinas recubren, digamos, el estómago y tienen una capa protectora. El consumo crónico de AINES por eso puede generar úlceras. Y son las mismas prostaglandinas las cuales están ahí mediando la comunicación entre arteriola aferente y eferente en el riñón. ¿Listo? Digamos que eso es lo general. En la COX-2, lo más importante, como es el celecoxib, es que tienen problemas cardiovasculares. Entonces, digamos que a estos medicamentos se les tiene bastante respeto por eso, pero ustedes dirán por qué igual lo mencionan y por qué igual lo usan. Entonces, pues, si ustedes tienen un paciente con una nefropatía en una falla renal, por ejemplo, y adicionalmente tiene una úlcera, ustedes de primerazo le darían una aspirina, un naproxeno. Probablemente no, y para eso está el celecoxib, ¿listo? Pero tienen que tener en cuenta que tiene unos efectos adversos cardiovasculares muy importantes, ¿listo? Entonces, este es el esquema y estas son las dosis. La aspirina de 900 a 1000, el ibuprofeno sí se mantiene más o menos a lo siempre, 400-600, el naproxeno muy utilizado en ortopedia, 275 a 825, diclofenaco también utilizado en ortopedia, 50 a 100 miligramos. Y los triptanos, entonces, en específico, van a tener un efecto agonista en los receptores de serotonina 5HT1, 1B y 1D en general. Y su misión es generar una vasoconstricción del vaso. Ese es su mecanismo por el cual funciona. De ahí tenemos varios. Entonces tenemos el sumatriptán, sumatriptán, el triptán, la triptán, y están esas dosis mencionadas ahí. Adicionalmente, los triptanos también ya se vienen utilizando en sprays nasales, cual es bastante útil actualmente. Creo que se viene utilizando en, sobre todo, pues, Norteamérica o en Europa. No sé si alguien acá lo tenga, spray nasal de estos vainos que tenga migraña, pero para que lo sepan, si existen y son buenos. De hecho, se utilizan para un tipo de cefalea también, ya lo vamos a ver. Pero tienen unos efectos adversos al meterse con la berraca serotonina. Por un lado, si lo que quieren al general es una vasoconstricción, pues el riesgo es que se les vaya la mano. ¿Y por qué eso sería peligroso? Yo genero una vasoconstricción en un vaso del cerebro. ¿Por qué eso es peligroso? Sí, lo contraigo y no pasa sangre. ¿Eso qué me puede generar? Es una ACV, exacto. Por eso es peligroso. Es bastante, por eso son de riesgo. Tienen otras cosas como para estrés, el síndrome serotoninérgico, que se los había mostrado, que tenían ya una disfunción en general, pues como sistémica, entonces habían alteraciones cardíacas, alteraciones en general autonómicas. Y eso también es de bastante respeto. Y también de la hipertensión puede suceder, sobre todo síntomas autonómicos. ¿Listo? Pero no quiero que se les olvide con los AINES una cosa, y es que estos son sobre todo nefrotóxicos y los opioides, pues ustedes si vieron acá, en ningún momento hablamos de ellos. Lo saben ustedes que en Estados Unidos se utilizan muchísimo y lo menciono, o sea, yo sé que estamos en Colombia, sino que lo menciono porque creo que en las clases les ponen la escalerita del dolor y les dicen como, ojo, no vaya a utilizar de primerazo opioides, que es lo que sucedía en Estados Unidos. Es algo que igual actualmente, a pesar de que no estemos allá, se pregunta mucho y sus profesores lo preguntan mucho. Y es que de primerazo no lo vayan a dar, ¿listo? Y sobre todo menos en migraña y todo esto. Si vieron ahí, no. Además, ¿por qué? El problema de estos medicamentos es que por un lado pueden generar la dependencia y son muy proclives a generar estas cefaleas por abuso de medicamentos. En Colombia ya tenemos un problema bastante grande con AINES. Ustedes muy juiciosos en neurología, van a presentar a los pacientes como no, cefalea migrañosa. Y el doctor le va a decir, sí, y siempre le va a preguntar al paciente, ¿ha tomado algo para eso? Sí, ¿desde hace cuánto? 4 meses, doctor. Es una cefalea por abuso de medicamentos. Entonces, si acá nos pasa tanto con los AINES, imagínense allá con los opioides, que son como es de más libre acceso, ¿ok? Entonces, por si les llegan a preguntar al respecto. ¿Listo? Ahora, la siguiente parte es la terapia abortiva. Entonces, la terapia abortiva casi siempre es con el sumatriptán.
Entonces, lo que se le dice al paciente es, ok, sientes que te va a dar esa cefalea, ya cada uno tiene como esos síntomas premonitorios, ya los han identificado, tú le puedes dar sumatriptan, es como tómate antes, para abortar precisamente ese ataque migrañoso. ¿Listo? Eso se utiliza y pues ha sido bastante útil, por un lado, porque pues no siempre van a ver que los doctores los envíen y es porque pueden generar, lo dicho, estos efectos adversos y no quieren es que los pacientes se les vaya la mano tomándose esto, porque pues estos son agonistas serotoninérgicos y ya vieron los efectos que pueden tener, ¿de acuerdo? Entonces por eso hay como ciertas personas que sí y ciertas personas que no, sobre todo como en las que más tienen ataques, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahora, otra cosa que no puedo hacer es la profilaxis, ¿listo? Como evitarlo en general. ¿Sí? O sea, no abortarlo, es decir, ya está iniciando la migraña, la detengo, no, sino en general evitarlo. La profilaxis, la primera, no es la farmacología, sino es, ok, si ya identificaste, por ejemplo, comer chocolate te causa migraña, no lo comas, duerme bien, esas cosas son aparentemente obvias, pero suelen generar muchas crisis, ¿sí? Esto está bailando. Pero bueno, pueden generar muchas crisis en los pacientes, pero lo cual es bastante complicado, sobre todo con, pues, con el día, sí, con el día a día, me refiero. Los que tengan acá migraña, pues estudian medicina, entonces, como, ok, duerme bien cuando estén haciendo un turno de tiempo. ¿Cierto? Complicado, complicado, pero en teoría, esa es la primera profilaxis que uno tiene que hacer y sí suele ser bastante útil. Pero, como todo en la vida, pueda que no. Entonces, ahí tenemos unas indicaciones muy específicas para iniciar profilaxis farmacológica. Una de ellas es que tenga contraindicaciones para la terapia abortiva. No sé, un paciente que haya sufrido una ACV y además tenga cefalea migrañosa. O lo otro, en pacientes embarazadas, como que no mucho, ¿cierto? Como que no se mete mucho con esa parte vascular, sobre todo en ellos. Y bien, como otros algoritmos que después podríamos discutir. ¿Listo? En general, digamos que uno evalúa estas clasificaciones y son básicamente qué tanto se generan estos ataques y qué tan severos o cuál es su severidad para indicar estos medicamentos. Entonces acá nos dice 3 o más ataques que generen discapacidad severa al mes, por ejemplo, 4 pero moderados o en general 6 ataques. ¿Cierto? Entonces son personas que muy recurrentemente tienen los ataques y la idea no es que todos los días se estén tomando un sumatriptán. No, 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 no. Eso tendría problemas, ustedes ya lo saben por qué. Entonces uno puede crónicamente enviarles un medicamento. Estos pueden ser el propanolol, que es un beta-bloqueador, el topiramato, que se utiliza para la epilepsia, o la venlafaxina, que es un antidepresivo. ¿Listo? Entonces, digamos que uno también puede hacerlo. Sobre todo he visto que ha cogido fuerza es el topiramato, pero también la venlafaxina. Normalmente uno lo ve bastante. Uno de los, pues no es un trigger, pero sí suele ver que la migraña es muy discapacitante, es muy dolorosa y puede generar pues, síntomas afectivos. Las personas se pueden llegar a deprimir, además pueden tener una vida compleja. Entonces también ha cogido mucha fuerza el antidepresivo. Por un lado les ayudamos en esa parte, digamos, síntomas del afecto y psiquiátrica, pero también les ayudamos a tener una profilaxis para, para el ataque de migraña. ¿Listo? Para que sepan. Y acá les dije cómo uno lo va escalando. Por ejemplo, el propanolol se inicia con 40 miligramos diarios, se divide en 3 dosis, entonces si se divide en 3, pues 40 dividido entre 3, y uno ahí lo va dando hasta llegar a estas dosis tope. Pero ahí ya se van a ir imaginando porque uno no siempre quiere dar estos medicamentos. El propanolol es un antihipertensivo. Entonces, ¿cuál sería un efecto adverso? La hipotensión. El topiramato, pues es para epilepsia. ¿Listo? ¿Y se acuerdan de algún efecto adverso? ¿Ven? El topiramato. Bueno, de la venlafaxina la van a conocer ahorita en medicina del comportamiento. Ok, pero bueno, en general, por eso es que usted no quiere darle continuamente una terapia crónica a estos pacientes, porque le pueden generar efectos adversos con los medicamentos. Entonces, por eso se es bastante quisquilloso. Pero igualmente veo que últimamente sí o sí se los dan. Y como que ha cogido mucha fuerza, lo he dicho, los antidepresivos. La gente les suele ir bastante bien. Lo otro acá en Colombia es el estatus migrañoso, como les decía, y básicamente es que estos ataques duren por más de 72 horas. Entonces, probablemente en clínica, si les pregunten, listo, ¿ustedes qué le harían a uno de estos estatus? Entonces, acá el abordaje es bastante como fuerte. Por un lado, tenemos un anticero, no, cero, me trae.
tenemos un triptano, agonista de serotonina, ¿listo? 50 miligramos, pero le vamos a añadir otras cosas. En parte, la dexametasona, en las guías les van a aparecer las dosis como 0. Tanto, pero les trae esto porque realmente es lo que utilizan en la clínica, 4 a 8 miligramos, ¿listo? La metoclopramida, ¿saben para qué sirve ese medicamento? Para el vómito. Estos pacientes pues, que ya están con migraña pueden tener náuseas, pero sobre todo vómito. ¿Listo? El ácido valproico también, ese antiepiléptico, 250 miligramos y líquidos porque los pacientes pueden haber vomitado mucho, ya llevan 72 horas. Este es el abordaje del estatus migrañoso generalmente acá en Colombia. ¿Listo? Entonces, pues sí, ya saben que en migraña son varias cosas. Profilaxis, tratamientos abortivos y el tratamiento general de urgencias, pero también como un tratamiento crónico. Entonces son varias cosas que se tienen en cuenta ahí, pero para que las vayan conociendo. ¿Listo? Lo siguiente es la cefalea hipotensión, que a diferencia de la anterior, que era unilateral, esta va a ser sobre todo bifrontal o holocraniana, pero no va a tener como unas características sordas, sino les hablan de este dolor en banda. ¿Listo? Es como la forma en general de diferenciarlo. Y va a tener unas características, digamos, a tener menos, a diferencia de la migraña, sobre todo que no empeora con la actividad. No suelen haber auras, náuseas o vómito. Hay bibliografías que sí dicen que sí, pero que son muy específicas. O, por ejemplo, también con la fonofobia, fotofobia, en general, no deberían tener. Pero solamente podría tener una de las dos. No es común que tengan dos. Podría tener tal vez fotofobia o fonofobia, lo cual tiene sentido, ¿no? Uno lo de la cabeza, si sea por gripa y uno pues, quiere estar durmiendo y que nadie le moleste. ¿Ok? Listo. Y la duración es bastante variable. Pueden ser 30 minutos, pero pueden llegar a ser hasta 7 días. ¿Listo? Entonces, pues complicado. Y esta es la presentación. Acá sí les voy hablando un poco más ya de estas guías sobre el diagnóstico. Menor a 15 días se habla que es episódica y más de 15 días al mes se habla que es crónica. ¿Listo? Y esta se suele desencadenar sobre todo, de nuevo, por síntomas afectivos, por ansiedad o depresión. Presten mucha atención ahorita medicinal del comportamiento, no para que sean psiquiatras, pues a los que quieran hacerlo de una, pero van a ver que cada vez esta parte de la psiquiatría tiene una relación muy importante en todas las áreas de la medicina. Entonces, para que lo sepan identificar, sepan ser integrales con sus pacientes, ¿listo? Entonces, eso en general. Esta es la cefalea tipo tensión. Entonces, es como este dolor en banda, empeora cuando uno pues toca los músculos, ¿cierto? Como en general, craneales, ¿cierto? Ahí. Pero pues lo he dicho, en general, banda, bifrontal, no suele tener fonofobia, fotofobia, no suele tener auras, no debería tener, ¿listo? Entonces, los fármacos, lo mismo, AINES, pero realmente si son como observadores, van a encontrar que las dosis son más bajas, como que sus dosis efectivas según los estudios y la evidencia son más bajas versus la migraña. La aspirina, creíamos que era de 900 a 1000, que es de 500 a 650. Entonces, ya saben, esto no es una receta de cocina para todo, no es como AINES para todo, sino individualizando para que a sus pacientes les vaya mucho mejor. El diclofenaco, pues sí, 50 a 100 miligramos, pero por ejemplo el naproxeno, 200. El ibuprofeno sí se mantiene igual, ¿listo? Y lo mismo, recuerden estos efectos adversos. Algo muy curioso es que no se puede hacer profilaxis farmacológica para la cefalea de hipotensión, sobre todo cuando genera mucha discapacidad. Probablemente en sus clases de sociohumanismo, que iba a intentar hablarles hoy de sociohumanismo, pero probablemente no lo logre, entonces se los va a meter en la siguiente tutoría. Esto causa muchísimos costos en general, como a los países y mundialmente, porque si usted le duele muchísimo la cabeza, es muy difícil que usted sea productivo pues, en nuestro sistema económico actual. ¿Listo? Entonces, ahí nos hablan de varias cosas, que también que los ataques sean más o menos repetitivos. Ahí nos dicen 2 o más ataques cada semana y que duren más de 4 horas. Es que en serio, imagínense 4 horas con un dolor de esto. Entonces nos hablan de que podemos hacer una profilaxis. Y de hecho, curiosamente también es con antidepresiva. Este es un tricíclico, es decir, va a ir la recaptación de serotonina, de norepinefrina y tenía otro mecanismo más. Por eso tricíclico, ¿no? 3 de 3. Pero en general, amitriptilina les va bastante bien, 10 miligramos cada noche y se va titulando, ¿listo? Hasta llegar a 125 miligramos diarios. Estos medicamentos, de nuevo, van cogiendo mucha fuerza porque hay muchas personas que tienen estos síntomas afectivos. Entonces, pues les resolvemos, o bueno, no les resolvemos, pero les ayudamos con 2 inconvenientes que están teniendo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La cefalea en racimos, entonces estas son del espectro de las, sobre todo autonómicas. Entonces, pues estas son bastante peculiares. Digamos que sus características son muy específicas.
Si bien son, por ejemplo, hay características unilaterales, quemantes, se sienten que los están apuñalando, tienen mucha tensión muscular, se suelen acompañar con síntomas autonómicos, como cuáles, la sudoración, lágrimas, rinorrea, inyección conjuntival, que es la conjuntiva, es pues, esto blanquito que tienen los ojos, y que los vasos estén como muy vasodilatados. A eso se le refiere con inyección conjuntival, ¿listo? Tosis, miosis, hay como un síndrome de Horner, pero sin la areoideosis, porque de hecho estamos sudorando bastante. Estos pacientes están sudorando bastante. Entonces, si les llega a salir del examen, o sea, ok, te duele la cabeza unilateral, pero ¿qué más tiene? En el momento, ¿sí? Está sudando, está lagrimeando, además tiene tosis y miosis, ¿cierto? Como ya es raro. Eso es autonómico, entonces sea probablemente una cefalea en racimos, ¿listo? La duración puede ser de 30 a 40 minutos y acá hay unas distinciones que es SUM, SUNA. No sé si alguien alcanzó a revisarlo. Lo que pasa es que también estos ataques pueden durar desde 5 a 250 segundos. De ahí la S que es short, ¿no? O sea, cortito. Y lo que nos habla la CT versus la A es que CT es inyección conjuntival y SUNA es autonómico. Es decir, tenemos una cefalea en racimos, pero adicionalmente tenemos dos variaciones que son del mismo espectro, pero que duran muchísimo menos. Y puede predominar los síntomas autonómicos, por la cual la llamaríamos SUNA, o puede predominar la inyección conjuntival, por la cual la llamaríamos SUM, pues, en inglés. ¿Listo? Además, se suele desencadenar por el alcohol, insomnio, los nitratos y luces brillantes. Y lo importante en todo esto es que, si ustedes ven, esto es muy común. La gente en general puede consumir alcohol, ¿no? La gente en general puede no dormir bien. Y pues luces brillantes, pues mirar al sol. Esto es difícil, ¿cierto? De ahí la importancia, pues ahorita vamos a hablar de cierta profilaxis, pero también del tratamiento. Entonces, estas son las características. Y algo muy especial de esto es que suele dar en las noches, sobre todo. Entonces, es horrible despertarse sintiendo de que se te está quemando la cara, que te están apuñalando como la cara. Y adicionalmente con estos síntomas autonómicos bastante desagradables como la lacrimación, la inyección conjuntival. ¿Listo? Complejo, ¿no? De ahí la importancia del tratamiento, que a diferencia de los anteriores, no vamos a utilizar AINES, triptanos, o sea, en determinada fase sí, pero les va muy bien, es con oxígeno, porque no tengo ni la menor idea, pero el oxígeno les va muy bien. Acá les traje, de hecho, cuál es el esquema de oxígeno. Es 12 litros por minuto por una máscara de no reinhalación. ¿Listo? Entonces, cefalea en racimos igual a oxígeno. ¿Ok? Pero igual quería hablarles de qué pasa cuando el oxígeno falla. Y pues ahí sí, también nos volvemos a apoyar de los triptanos, pero sobre todo de los triptanos intranasales. Son los que tienen evidencia, no tanto los orales, como en migraña, sino los sprays nasales. Pero yo creo que esto acá en Colombia poco, porque deben ser bastante costosos. Entonces sepan que una cefalea en racimos ustedes les dan oxígeno. No le dan ni AINES ni nada porque no va a mejorar. Se le da oxígeno. ¿Listo? Y curiosamente se puede hacer profilaxis con este medicamento, que es el verapamilo, pero tiene sentido por la cual no se ha visto, o bueno, yo no he tenido la oportunidad mucho de ver este mecanismo de acción, porque ustedes van a ver en cardio los antiarrítmicos. Hay unos antiarrítmicos dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Pues son bloqueadores del calcio en general, y estos tienen un efecto antiarrítmico, sobre todo estos de acá. Solo que el verapamilo es uno de los que es bastante fuerte. Entonces, pues también en el tratamiento de la hipertensión arterial van a ver algo que es el nifedipino, estos que terminan como en piñas, ¿cierto? Son calcio antagonistas, muy útiles para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero hay unos que sus, digamos, no son tan específicos como a los de la tensión arterial, sino que pueden ser muy generales, como el verapamilo, y pueden tener un efecto antiarrítmico que puede ser útil, pero son muy peligrosos. Entonces, pues entiendo que es peligroso como darle ahí verapamilo profilácticamente para una cefalea en racimos, pero debe ser también horrible estos síntomas, entonces ahí es cuando ustedes tienen que valorar como, ok, si lo hago, no lo hago, ¿qué hacemos? ¿Listo? ¿Ya estoy? ¿Preguntas? Sí, fue conciso, que ya les queda su abordaje. En clínicas, pues probablemente la evidencia ya haya cambiado, pero que esto les sea de utilidad no solo como el examen, pero pues que algún día ustedes pues, van a ser doctores. ¿Qué doctor? Y ya está. Gracias.